Bueno, si se quieren quedar de pie toda la predicación, ya saben que a lo mejor se van a cansar. Bueno, mi nombre, como el pastor Efrén me ha presentado, mi nombre es Fran Morillo. Y bueno, pues la verdad que tengo el honor hoy de compartir con ustedes aquí la predicación. Y es sobre esto, sobre el Domingo de Ramos. No sé si lo recuerdan ustedes de pequeñitos, no sé si en sus países hacían procesiones en el Domingo de Ramos, pero siempre nos daban palmitas o algunas otras cosas para celebrar y conmemorar ese día, ¿verdad? Bueno, pues aquí me han dejado estas palmitas y efectivamente el Evangelio recuerda que se usaron palmitas ese día, pero vamos a ver un poquito más el porqué de todo esto. Y primeramente lo que venimos es con un propósito muy claro. Durante toda la Semana Santa, durante todo lo que es este periodo de Pascua, lo que queremos hacer es reconocer el sacrificio del Señor, recordarlo y sobre todo darle gracia en su resurrección. Eso lo vamos a hacer el próximo domingo, porque ese es el motivo principal de que nosotros podemos tener vida, y gracias a su resurrección, ¿verdad? Y eso es lo que verdaderamente es el sentido espiritual de la Pascua, que tenemos vida gracias a ese sacrificio precioso de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues el Domingo de Ramos era especial en España. Yo no sé cómo les digo en sus tierras si era especial de esa manera, pero habría que estrenar algo ese día. No era en México ni en todos sus países, había que estrenar algo. Bueno, pues decía que si no se estrenaba el Domingo de Ramos éramos desagradecidos. Así que ese día había que estrenar algo. Y ya sabíamos cómo eran las ropas antiguas, que te picaba todo. Así que ese día era un suplicio. Y obviamente también íbamos a la iglesia, yo vengo de un trasfondo católico, y ahí nos daban algunos, los que tenían más dinero compraban palmas, y otros, los que el resto de los mortales como yo, pues nos daban una ramita de olivo, que en España es lo más común que hay, por lo menos en la zona donde yo nací, que es el sitio donde más concentración de olivos hay en todo el mundo, pues allí era lo gratis, y así nos daban la ramita de olivo. Algo como esto. Y resulta que, bueno, pues esto a mí me encantaba cuando me daban esto. ¿Por qué? Porque yo con mentalidad de niño, ¿qué es lo que quería hacer? Pegarle a mi hermana, ¿verdad? Pero mi madre me pillaba y me decía, no, hombre, si esto está consagrado, ¿cómo vas a hacer esa burrada? Pero yo tenía ganas de pegarle y sobre todo luchar así con mi hermanita, ¿no? Que para eso es lo que da esto da esta ocasión, ¿no? Pero bueno, luego íbamos a la procesión, a la borriquita, porque era un paso en el cual el Señor estaba montado sobre un burrito, y la gente a veces lo que hacía era que esas ramitas las tiraban delante del paso. Yo sabía la historia porque yo la acababa obviamente de escuchar en la iglesia, pero yo no comprendía el sentido del por qué era necesario tirar esas ramas delante del Cristo, ¿no? Y bueno, pues vamos hoy a analizar precisamente esa respuesta y ver que esto tiene un sentido espiritual, y que ese sentido espiritual no quedó para aquel entonces, sino queda también vivo para nosotros hoy en día. Y no es otra cosa que el Señor quiere que movamos nuestro corazón hacia Él, que haya un cambio verdadero en nuestra vida, porque ese es el principio de la llamada Semana Santa. Ese es el principio. Ese fue la entrada triunfal del Señor en Jerusalén, ese Domingo de Ramos. Y ese Domingo de Ramos culminó no solamente en el sacrificio de nuestro Señor en la cruz, sino en la resurrección en la Pascua. Y bueno, pues vamos a ver ese episodio de la entrada triunfal hoy, que aparecen curiosamente los 4 evangelios. No muchos pasajes del Señor aparecen en los 4 evangelios, pero este sí que aparece en los 4 evangelios. Pero yo me voy a centrar hoy en el Evangelio de Marcos, capítulo 11. Y vamos a empezar a leerlo. Dice el versículo 1. Lo van a tener ahí en pantalla. Dice, cuando se acercaban a Jerusalén, llegaron a Betfagé y a Betania. Betfagé significa casa de higos, por si acaso es una curiosidad, pero luego vamos a ver el por qué. Junto al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que tienen enfrente, y tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá.
Y si alguien les dice, ¿por qué hacen esto? Díganle, el Señor lo necesita. Y enseguida lo devolverá. Fueron encontrados el burrito afuera de la calle, atado en un portón y lo desataron. Y entonces, algunos de los que estaban allí le preguntaron, ¿qué hacen desatando el burrito? Y ellos contestaron como Jesús le había dicho y les dejaron desatarlo. Y luego después llevaron el burrito a Jesús, pusieron encima sus mantos y él se montó. Aquí podemos ver algo extraño, que en la mayoría de todo este pasaje que yo he leído, se trata de ese arreglo que el Señor hizo. No sabemos si fue un arreglo o fue verdaderamente un milagro, de los milagros que el Señor hacía, de que ya conocía quién tenía un burrito y que estaba disponible y que si decían que era para el Señor Jesucristo, se le iban a dar. Yo no quiero entrar mucho en eso, pero sí el porqué de un burrito. Y de un burrito en el que nadie se había montado. A mí por lo menos es lo que más me hace extraño. ¿Por qué el Señor escogió un burrito? Y precisamente, primeramente, y es importante verlo, porque si el Señor quería entrar de forma triunfal en Jerusalén, como un rey, ¿cómo lo iba a hacer? Pues al mejor estilo de Hollywood, ¿no? Con un caballo blanco rodeado de un ejército de gente vitoreando como la Avenida del Rey. Ahí tienen atrás unas cosas que le pedí a la inteligencia artificial que me dijera cómo sería la entrada triunfal del Señor en Jerusalén y me apareció eso. Y vemos por qué, porque esa es la idea que tenemos de una entrada triunfal. Pero el Señor, en vez de escoger ese tipo de entrada, escogió un burrito. Primeramente, cuando llegaban los judíos, cuando llegaban los israelitas a Jerusalén, en el periodo para la Pascua, ellos llegaban todos andando. Segundo, también vemos importante que Jesús nunca utilizó ningún burro, ningún animal para montarse. Esta fue la primera vez. Y tercero, si es el hijo de David, verdaderamente es aquel que viene a tomar el reino de David. Viene con esa llamada a tomar la secuencia de escoger ese reinado y obviamente podemos verlo como un poderío físico. Si viene con ese poder físico y con ese deseo de agarrar el reino, vendría entonces con todo el poder. Pero sin embargo, viene en forma humilde. Agarra lo más humilde que hay, que es un burrito. Porque él no vino con un carácter de salvador físico. Él reclama un reino que no es de este mundo. Él viene a agarrar el mundo y darle la vuelta. Él viene con el carácter de ser siervo sufriente. Él viene con la promesa de restaurar aquello que estaba perdido. El ofrecernos salvación a ti y a mí, de libertarnos de la carga del pecado que era la muerte, de los tuyos y de los míos. Precisamente porque es una promesa que Él viene a hacer, hay una promesa cumplida, es decir, una profecía cumplida aquí. Y lo vamos a ver en Zacarías 9:9, que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, que vendrá a ti, y fíjense aquí, justo, salvador y humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿No vemos aquí las características que definen un carácter de entrega? ¿No vemos también aquí cómo el deseo de entrar triunfalmente se convertía en un triunfo total sobre el pecado y sobre la muerte? Y vamos a ver estas tres características, porque a mí cuando estaba leyendo esta profecía cumplida del Señor, vi estas tres características y me acuerdo que me estaba lavando el pelo y estaba pensando en esta predicación. ¡Oh! Justo, salvador, humilde. Yo ya la tenía preparada. Bueno, ya la tuve que rehacer. ¿Por qué? Porque es importantísimo este carácter. Primeramente, ¿por qué? Porque es justo. Porque Él viene a cumplir la justicia del Padre. Y la justicia del Padre no es otra cosa que hay alguien que tiene que pagar un castigo por mi pecado. Es la paga de la muerte. Y Él es el que hace que cumple la justicia. Segundo, es Salvador. ¿Por qué Él es Salvador?
porque viene a ofrecernos vida eterna, viene a salvar lo que estaba perdido, a rescatar lo que estaba perdido. Y Él entonces toma la muerte y la paga por ti y por mí. Pero yo me puedo preguntar, y eso yo me lo he preguntado desde pequeño, bueno, ¿y por qué tiene que pagar el Señor? ¿No hay mucha gente en este mundo? Alguno puede decir que se puede poner en lugar de otro, ¿verdad? No tiene por qué serlo el Señor. Puede ser, yo qué sé, alguien que me quiera mucho y se puede poner en lugar de mí. Si lo hiciera alguien esto, pasaría lo siguiente. Esa persona pagaría por su propio pecado. Porque esta persona ha pecado. Y esa persona tiene que pagar por lo suyo. No me va a dejar a mí libre. Yo tengo que pagar por los míos. Y si llega otra persona después y lo intenta hacer, va a pasar lo mismo. Siempre habrá un pago que hacer. El único que cumplió toda justicia, y me voy al carácter anterior de ser justo, fue Cristo. El único que fue sin pecado fue Cristo. Por eso, ese día, esa Pascua, ese sacrificio entregado en la cruz, de su vida entregada en la cruz, nos libera de todo pecado y de la muerte. Él nos extiende la salvación gracias a que cumple toda justicia, la justicia del Padre. Y encima, la muerte no lo podía retener, por eso resucitó. Pero eso es la predicación de la semana que viene, ¿verdad, Pastor Efraín? Amén. Así que yo no me meto en eso. Pero vamos al tercer carácter. La tercera característica es que es humilde. Él no vino de forma orgullosa, como un rey diciendo, ahora os vais a enterar. No, todo lo contrario. Él toma un carácter de siervo. Él toma, como dice Filipenses 2:7, dice, en cambio renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació de un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Él se rebajó. No solamente que se rebajó, si encima, sino que pagó por mí. Yo no tenía derecho a nada. ¿Por qué me amó el Señor tanto? Y Él obedeció al Padre. Él quiso hacer la voluntad del Padre, siendo obediente al Padre. Y lo hizo por amor a ti y a mí. Tanto fue su amor por nosotros, como dice Juan 3:16, que el Padre dio a su único Hijo, dice el unigénito, pero el unigénito no solamente es el único, sino es el único que cumple todos los requisitos para ser justo. No hay nadie como Él. ¿Para qué? Para que no me pierda. Para ofrecerme vida eterna. Para que mi pecado no sea lo que el Padre vea ese día del juicio, sino que vea a su Hijo, su sangre, que me cubre mi pecado. Y esto me da acceso a la presencia del Padre para toda la eternidad. Ese es el mayor milagro. ¿Podemos decir amén por eso? Porque yo creo que ese plan perfecto de Dios es algo que no podemos desmerecer. No podemos tirar por tierra. El plan perfecto de Dios es contracultural. ¿Por qué? Porque es opuesto a los pensamientos del mundo. Y ahora vamos a ver esto, cómo continúa en el pasaje que estamos viendo del Evangelio de Marcos, capítulo 11. Porque el pueblo lo veía de otra manera. Y vamos a ver lo que dice el versículo 8. Dice, muchos tendieron sus mantos sobre el camino y otros usaron ramas que habían cortado de los campos. Otro evangelio dice que tiraron las palmas, pero solamente aparece en uno de los evangelios. Dice, tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban, ¡Hosana! Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino venidero de nuestro Padre David. ¡Hosana en las alturas! Y vamos a ver aquí que agarran los mantos y cortaron ramas. Esto es una simbología muy clara que ya pasó con anterioridad cuando el rey Jehú, rey de Israel, lo proclamaron rey. Le pusieron los mantos y él pasó por encima. Esto es un reconocimiento de que él viene con la soberanía, él viene con el poder para hacerlo.
Y fíjate que los mantos en aquel entonces no eran algo que tuvieran de quita y pon. Si tenían un manto era lo que había. No, no sé si aquí pasan ustedes como pasa en mi casa, que el closet de mi esposa ocupa media casa, y a usted, mi esposa tiene para hacerle el camino triunfal al Señor desde Dallas a Jerusalén, y de vuelta. Y el hermano dice amén también, yo sé, que eso no solamente ocurre en mi casa. No era otra cosa que una simbología de entrega. Ese Hosana, que significa salva ahora, era diciendo, wow, este verdaderamente viene a establecer ahora las cosas en su sitio. Viene con poder. Ese es el rey que estábamos esperando. Dice que el que viene en nombre del Señor, o sea, el Mesías esperado, el que viene de las alturas, el que viene a restaurar el reino de David. Pero, ¿qué Mesías esperaban ellos? ¿A un siervo sufriente? ¿O al rey libertador del yugo romano? ¿A aquel Mesías que iba a darnos sanidad o libertad sobre nuestros pecados? ¿O a uno que pusiera a todos los pueblos por estrado de sus pies? Y ahora los judíos eran los que iban a dominar el mundo. Por el corazón del pueblo no era conforme al propósito de Dios. Ellos vieron, y lo vamos a ver luego, como esos mismos que gritaban Hosana, Hosana, el día de la entrada triunfal. Luego, a los poquitos días, estaban gritando crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Por qué? Porque no les interesaba un siervo sufriente. Ellos querían libertad ahora. Pare de sufrir ahora. Ellos querían el reino ahora. Y eso no es conforme a lo que Dios quiere. Las mismas palabras de Cristo, 3 capítulos antes, en el Evangelio de Marcos, muestran verdaderamente el corazón de la gente, el corazón del pueblo. Y lo vamos a ver en Marcos 8, 27 al 31. Síganme conmigo, lo vamos a tener en pantalla. Dice, el Señor le hace la pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Le respondieron los discípulos, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Preguntó Jesús. Tú eres el Cristo, el bocón del Pedro, ¿no? Afirmó Pedro. Ordenó a Jesús que no se lo hablaran a nadie de acerca de él. Y luego comenzó a enseñarle, el Hijo del Hombre, ahí vamos a ver cómo tiene que venir. Dice, tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los líderes religiosos, por los jefes de los sacerdotes, por los maestros de la ley. Y es necesario que lo maten y a los 3 días resucite. Habló esto con toda claridad. Y Pedro se lo llevó aparte. Hombre, Jesús, tú tienes que venir aquí con poder, ¿no? Eso lo dice entre líneas. Miró a sus discípulos, habló con esto y los llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Y Jesús se dio la vuelta y miró a sus discípulos y reprendió entonces el Señor a Pedro. Y le dice, aléjate de mí, Satanás. Porque tú piensas en las cosas de Dios. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en lo de los hombres. Esto es lo que pensaba el pueblo. Pensaban en las cosas de los hombres. ¿En qué piensa el pueblo? En la restauración física. ¿Cuáles son los planes de Dios? La restauración espiritual. Que nuestra relación perdida con el Padre sea recuperada, sea restablecida. Diferente objetivo, diferente enfoque. Y mira cómo esto se expresa, cómo continúa el capítulo 11 de Marcos. Versículo 11 dice, Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. ¿A dónde fue Jesús de inmediato? A buscar el poder, a ir a quitar al guardián, al gobernante romano, a ir al palacio de Herodes. No, él fue al templo. Y fíjate qué curioso. Y yo quiero que si te llevas algo hoy de aquí, que te lleves esto. El Señor lo observó todo. El Señor está pendiente de todo. No se le escapa ni una. Aunque tú puedas estar pecando y aquí nadie lo sabe, el Señor lo sabe.
Pero fíjate que el Señor no actuó de inmediato, porque si hubiera actuado de inmediato, estaríamos fritos. Como esto, de ahí atrás, ¿no? No sé si lo han visto ese meme. Sin Cristo todos estamos fritos. El Señor tuvo misericordia, esperó. ¿Cuántas veces no ha esperado con nosotros? Hemos pecado y hemos hecho lo malo y lo malo y lo malo y no nos ha caído ese rayo que nos merecíamos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos ama y tiene misericordia de nosotros, pero eso no significa que no vaya a actuar nunca. Él espera cambio. Él espera de nosotros un corazón rendido ante Él. ¿Por qué desea todo esto? Porque fíjate a dónde va, al templo. Pero sin embargo dice que nosotros, según aparece Primera de Corintios 3:16, el Señor desea que nosotros seamos templo del Espíritu Santo. ¿Lo van asociando? Se trata de mí, se trata de ti. Esto es para nosotros hoy. A Dios le duele que nosotros pequemos. Que el enfoque de nuestra vida sea las cosas del aquí y el ahora, de los problemas que tenemos aquí. Y obviamente no desea que nos caiga ese mal por causa del pecado. Nuestros caminos, Él desea que nuestros caminos sean sus caminos y que nosotros a su vez demos frutos, esos frutos dignos de arrepentimiento, como Él mismo dijo en Lucas 3:8. ¿Y de qué sirve? Como continúa el texto, lo vamos a ver ahora, ver una imponente higuera con ramas verdes, esas mismas ramas que a lo mejor fueron cortadas, que se echaron en la presencia de Él, en esa entrada triunfal. Pero si luego Él viene a comer algo, porque Él tiene hambre, y viene buscando de nosotros ese fruto digno de arrepentimiento y no lo encuentra. ¿Pero lo he inventado yo? No, vamos a verlo. Jesús, dice el día siguiente, el versículo 12, dice, cuando salían de Betania, tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas, porque no era tiempo de higo. Nadie vuelva jamás a comer de ti, le dijo a la higuera, y lo oyeron sus discípulos. ¿Quieres ser tú esa higuera? Yo no. No basta con mostrar solamente el verdor de la religiosidad. No basta con eso. El Señor quiere fruto digno de arrepentimiento. No basta con decir solamente, no, yo soy cristiano, a mí me bautizaron, o tal, bla, 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 bla. En los bla, 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 nos puede servir para ti y para mí, pues con el Señor no se juega. El Señor busca verdaderamente un cambio. Y mira cómo continúa el pasaje del versículo del capítulo 11. Dice, versículo 15, llegaron pues a Jerusalén y Jesús entró, ¿en dónde? En el templo. Y comenzó a echarme allí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancía. También les enseñaba con estas palabras. ¿No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido ¿en qué? ¡Wow! Cueva de ladrones. De casa de oración a cueva de ladrones. De templo del Espíritu Santo, parece que somos casa de Satanás. Yo sin ofender a nadie. Pero si habita el pecado en nosotros, somos casa de Satanás. El pastor Efraín nos habló unas semanas pasadas hablando de Juan 10:10. Yo lo tengo aquí, lo tengo puestecito aquí dentro. ¿No? Aquí, en este lado, ¿no? Lo tengo puesto Juan 10:10. ¿Por qué? Porque sabemos que en la cueva de ladrones que ha venido el ladrón. A hurtar, a matar y a destruir. Eso es lo que ha venido a hacer el enemigo en nuestras vidas. La religiosidad, los afanes mundanos, se ven ahí precisamente en ese negocio de venta de palomas, venta de animales, porque estos animales no eran otra cosa que animales sin tacha, sin problema. Eran animales que tú te asegurabas que si tú ibas a ofrecer un sacrificio en el templo, esos animales cumplían a la perfección.
Pero obviamente esos animales estaban sobrevalorados. Si al sacerdote le costaba adquirir los 5, ellos los vendían por 50. ¿Ese beneficio dónde iba? ¿Al templo? No, a la bolsa de los sacerdotes. Y también con las monedas. Las monedas había que pagar un impuesto anual en el templo. Pero obviamente, ¿cómo vas a pagar el impuesto anual del templo con una moneda con la cara de César? Hay que cambiarla. Y en el cambio, otro sobrepeso. Sobrepeso lo digo porque le llenaba más la bolsa a los sacerdotes. Esto verdaderamente no era lo que el Señor quería. El Señor había reservado el atrio del templo para los gentiles, para que tú y yo llegáramos allí y llegáramos con un sentido espiritual de arrepentimiento y fuéramos recibidos como su pueblo. Eso lo dice en Isaías 56:7. Si quiere lo pueden leer ya en su casa. El Señor vino a restaurar temporalmente esto, pero también vino a limpiar todo aquello que obstaculice tu relación con Él. El Señor no se paró solamente a ver. Ese día empezó a tumbarlo todo. Ese día, ¿qué hizo? Empezó a aquellos que vendían palomas y lo tiró. Empezó a parar gente que cruzaban, aprovechaban el atrio del templo por no dar una vuelta, se metían por medio y pasaban por ahí con carretas y con frutas y con verduras y se aprovechaban y las vendían, pues mejor todavía. Ese no es el sentido. Las puertas están para recibir a la gente, no para hacer negocio. Él quería una conciencia limpia, que lo busquemos de todo corazón. Y eso conlleva que no lo busquemos a Él por el beneficio que Él nos puede dar. Si somos sinceros, muchas veces hemos llegado al Señor buscando que Él nos sane, que Él nos cure, que Él me proporcione un mejor trabajo, un mejor empleo, que mis hijos tengan una protección especial, etcétera, etcétera. Buscamos el negocio. Buscamos el negocio. Buscamos que el Señor nos bendiga, pero el Señor no ha venido para eso. El Señor dijo él mismo que en Juan 16:33 que tendríamos aflicción en este mundo. Pero nuestra confianza tiene que ser puesta en Él, porque Él ha vencido al mundo. Amén. Si Él ha vencido al mundo, vayamos a través del camino abierto por Él, por su sangre. Es el camino correcto. Buscar a Dios de esa manera no es el camino. La restauración del reino es por lo que no se ve. Mejor dicho, se ha de ver por mis frutos. Unos frutos no solamente dignos de arrepentimiento, sino un fruto del Espíritu Santo en mi vida. De un corazón lleno de Él, de entregado a Él. Por eso el mismo Señor, en otro evangelio, en el de Juan, dice que agarra ese azote de cuerda, ese látigo. Yo no he traído el látigo con el que mi esposa me da porque me da vergüenza, pero era un hato de cuerda, en el cual posiblemente ese mismo hato de cuerda fue el que lo usaron para darle a él azote los romanos. Él cargó eso, ese precio reservado para ti y para mí, pero él también está derribando algunas cosas en tu vida y está usando ciertas circunstancias que te está pasando ahora mismo en tu vida para que te des cuenta que él está volcando cosas. Él está queriendo sacar de ti aquellas cosas que a Él no le agradan. Ay, Señor, ¿por qué me estará pasando esto? Piensa, ¿estás bien con el Señor? ¿Lo estás buscando de corazón? ¿Hay algo oculto ahí? El Señor va a querer remover cosas de ti. El Señor va a estar volcando mesas que no le agradan. El Señor va a estar echando personas de tu vida que no te son buena influencia. Conmigo así lo hizo.
Yo me vi completamente así. El Señor me hizo ver que todo eso oculto que yo pensaba que yo solo lo podía manejar, mi desobediencia, todas estas cosas que solamente yo sabía, yo tenía una apariencia externa muy verdecita, como la higuera, una apariencia de solo religiosidad. Era pastor de profesión, pero tenía mucho hipocresía, mucho pecado dentro, pecado oculto, miserias espirituales. Y el Señor eso no me lo permitió más. Llegó un momento que yo pensaba que a lo mejor tardaría más o nunca iba a llegar. El Señor empezó a volcar cosas en mi vida. Sacó toda la luz. Volcó cosas. Quitó personas. Perdí mucho. Pero lo que gané fue perdón de muchos, libertad, limpieza. Puedo venir ahora delante del Señor con ustedes predicando la palabra en libertad, sin tener nada oculto. ¿Por qué? Porque llegó un momento en que yo confesé. Bueno, me vi obligado a confesar, pero confesé. El Señor me dio completamente la libertad en la cual ahora puedo dormir tranquilo, puedo hablar tranquilamente, no tengo nada que ocultar a nadie. El Señor ahí ha venido a limpiar mi templo. Yo he sido manso y humilde, pero a base de azotes. Gracias al Señor por los azotes. Gracias al Señor porque yo sé que si no me azota, no aprendo. ¿Por qué? Porque somos algunas veces duros de corazón, duros de mollera, cabezones. Somos lo que somos y no porque soy español, eso nos pasa a todos. El Señor desea un cambio definitivo en ti. El Señor no desea que tú sigas abajo en el lodo. Aparentemente, si yo te pregunto, todo está bien. Como la higuera, frondosa, maravillosa. Pero ¿qué tal estas cosas que son verdes? Que a lo mejor todavía tú tienes que entregarle al Señor una adicción, por ejemplo, a la pornografía. Estás ahí coqueteando con una compañera de trabajo, hablando con internet por no sé quién, no sé cuánto, tú sabes. Y te dice el Señor, no, eso tampoco. Eso me lo tienes que entregar a mí. A mí me quedan todavía 3 pecados aquí. No sé qué será el tuyo. Puede ser también una adicción, lo que sea, al deporte, al alcohol. Puede ser cualquier cosa. Solamente tú y el Señor lo saben. Pero hoy es momento de soltar esto. El Señor quiere que tú le sueltes a Él esas cosas que no dan fruto. Esas cosas que solo tú y el Señor sabe que estás atado. Es momento de venir y entregarle a Él aquellas cosas que te están atando al pecado y a la muerte. El Señor ha venido en Juan 10:10 de la siguiente manera. Yo he venido para que tengan vida plena y abundante. Esa vida plena no solamente va a ser aquí. A veces que sí, a veces que no. Pero sí que va a ser una vida completamente restaurada. Una vida completamente en libertad. Una vida completa en vida eterna, en presencia con el Padre. Que yo no puedo expresarlo ni con palabras. Esta es la libertad con la cual Cristo te ha hecho libre. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. No se puede ni expresar con palabras. Solo verdaderamente se puede sentir. Es una relación restaurada con mi Padre, con mi Creador.